Es cierto, el pastor Mike es más guapo, pero yo tengo más pelo. It's true that Pastor Mike is more handsome, but it's also true that he has more hair. Dios les bendiga a todos, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. God bless you all. Welcome. I'm glad you're all here, and he's happy to share the word of God with you all tonight. Como saben, los miércoles hemos estado estudiando verso por verso a través del libro de Hebreos. As you well know, on Wednesday nights, we are going through a series in the Bible studies in the book of Hebrews. Y en este libro hemos estado aprendiendo cómo Jesús es más grande. And through this book, we've known and we've learned how Jesus is greater than all. Jesús es más grande que Moisés, Jesús es más grande que los ángeles, Jesús es más grande que los sacrificios, Jesús es más grande. Jesus is greater than Moses. Jesus is greater than the sacrifices, than everything. Y así que hoy estaremos estudiando, si estás tomando apuntes, el texto es Hebreos capítulo 9, del versículo 12 al 28. And tonight we're going to be studying, if you're taking notes, we're going to be studying through Hebrews chapter 9, verses 12 through 28. Y el título del sermón de esta tarde es El sacrificio. And the title of the message tonight is Sacrifice. Una vez más, sacrificio. Once again, sacrifice. Y hablando de sacrificio, me recuerda de una historia de dos muy buenos amigos. And speaking of sacrifice, it reminds me of a story of these two great friends. Esos dos amigos, uno de ellos era un rabí judío y el otro era un sacerdote católico. And these two great friends, one just happened to be a Jewish rabbi and the other was a Catholic priest. Y tenían tiempo de no platicar, entonces se pusieron de acuerdo para salir a un picnic. So they had not spoken for a while, so they came together to go to a picnic together. Y así que mientras están platicando, empieza a sacar las tortillas, el sacerdote católico saca el chicharrón y se hace un taco de chicharrón. So the Catholic priest starts getting ready to get his grub on. He gets his tortillas warmed up. He gets his chicharrón happening. Y así que está comiéndose este taco de chicharrones crujiente y le dice al rabí judío, no sabes lo que te estás perdiendo, mano. So the Catholic priest tells the Jewish rabbi, he says, man, this is so good, this crunchy, delicious, scrumptious taco is so good, you don't know what you're missing, Dice, man. yo sé que se te ha prohibido comer chicharrón, pero está bien sabroso. He says, he goes on saying, I know you have been prohibited of eating pork, but man, it's so good. Dice, ¿cuándo te vas a rendir y probar el chicharrón? So he continues to ask them, when will you finally give in and taste this delicacy? Entonces le contesta el rabí judío, cuando te cases. And the Jewish rabbi answers, when you get married. Los sacerdotes católicos no se casan. Pero el sacrificio es algo que miramos a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. But sacrifice, we see it all throughout the Bible from Genesis all the way through Revelation. Por ejemplo, lo miramos desde el jardín del Edén. We see it in the Garden of Eden. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios mató un animal para cubrir su desnudez. When Adam and Eve sinned, God killed an animal to cover their nakedness. También lo miramos con Abel, que ofreció un sacrificio, un animal al Señor. We also see it in Genesis when we see Abel when he killed an animal to sacrifice to give to the Lord. Y si recuerdan cuando Dios le habló a Abraham acerca de sacrificar a su hijo Isaac, And if you remember when God asked Abraham to sacrifice his son, y también miramos que Dios le mandó al pueblo de Israel a hacer sacrificio por lo menos una vez al año. we also see that God asked Israel, the nation of Israel, to sacrifice at least once a year. Y cada uno de esos ejemplos señalaban a Jesús, el sacrificio de Jesús. And all of those sacrifices pointed to Jesus, the sacrifice of Jesus. Y en esta tarde vamos a estar estudiando acerca de ese sacrificio, el mejor sacrificio, Jesús. And this evening we're going to be studying of that sacrifice, the best sacrifice ever done by Jesus. Así que si aún no lo has hecho, por favor acompáñame en tu Biblia a Hechos capítulo 9 y vamos a leer del versículo 12 al versículo 14. So if you haven't done so, please open your Bible and follow with us. We'll be in Hebrews chapter 9. We'll be reading verses 12 through 14. Una vez más, Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 14. Once again, Hebrews chapter 9, we'll be reading verses 12 through 14.
Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Verses 12 through 14. Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. For if the blood of bulls and goats and the ashes of the heifer sprinkled the unclean sanctifies for the purifying of the flesh, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from the dead works to serve the living God? Leemos aquí la comparación de la sangre de los becerros, de los cabritos, de los toros y las cenizas de la becerra con la sangre de Cristo. Here we see the comparison of the blood of the bulls, the goats, the ashes of the heifer to Jesus' blood. Ahora, sin duda la sangre de Cristo es mejor. Now, without a doubt, the blood of Jesus is better. Y el punto del autor es que la sangre es necesaria para la purificación. But the point the author is making here is that the importance of the blood of purification. Al mencionar todos estos sacrificios, está diciendo el autor, esto es lo que el pueblo de Israel hacía para de esta manera purificar su carne. Mentioning all of these, the author is making the point that they used to do all of these sacrifices so they could purify their flesh. Y está haciendo referencia el autor a Números capítulo 19, si después quieres leerlo con tu propio tiempo. And the author is making reference to Numbers chapter 19 if you want to look it up later. Es cuando Dios está dando instrucción y les está diciendo al pueblo de Israel, si alguno de ustedes tiene contacto con algún cadáver, tiene que hacer esta ceremonia para así poder purificarse. And what God was telling them then is that if they ever came in contact with any dead animal, with anything that's dead, they had to do all of this to purify their flesh. Y necesitaban purificarse para poder participar en las actividades religiosas. And they needed to purify themselves if they wanted to take part in the religious activity. Y leemos ahí al final del versículo 13, santifican para la purificación de la carne. And we read right there at the end of verse 13 that it says, sanctifies for the purifying of the flesh. Entonces, estos sacrificios que hacían, ¿para qué eran? Eran para purificar la carne, lo exterior. So these sacrifices that they did was to purify the flesh, the exterior. Ahora miren la comparación, el versículo 14. Now look at the comparison here in verse 14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Now verse 14 it says, how much more shall the blood of Christ, who through his eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from the dead works to serve the living God? Recuerda que estos son judíos cristianos que están siendo tentados de regresar a su religión antigua. Remember that this is written to Jewish Christians who were tempted to go back to their old religion, Aquella religión que no los podía salvar. to that religion that was not able to save them. Por lo cual el autor les está diciendo, Jesús es mejor. Therefore, the author is telling them here that Jesus is better. La sangre de Jesús es mejor. The blood of Jesus is much better. Mira cómo lo dice Pedro en 1 de Pedro 1:19. Look at how Peter says it in 1 Peter 1:19. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Peter 1:19, but with the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. Sigue, cuánto más el sacrificio de Cristo. How much more the sacrifice of Jesus? Si la sangre del sacrificio de los animales purificaba o limpiaba la carne, Now, if the blood of these sacrificed animals purified the flesh, ¿cuánto más no hará el sacrificio de Jesús? how much more the sacrifice of Jesus? Y nos dice al final del versículo 14, mira, And it tells us right there at the end of verse 14. dice, limpiará vuestras conciencias. It says, cleanse your conscience. Esto es que no solamente limpia el exterior de la persona, pero limpia aún el interior del hombre. And that means that not only will it cleanse the external part of man, the flesh, but the inside too.
limpia la conciencia. It cleanses the conscience. ¿Cuál es la mejor almohada que el hombre puede tener? What is the best pillow a man could have? Una conciencia limpia. A clean conscience. ¿Sí? Y eso es lo que hace la sangre de Cristo, nos limpia, no solamente por fuera, pero por dentro también. And that is what the blood of Christ does, that it cleanses us from the outside and from the inside as well. La sangre de Jesús no cubre, pero quita, limpia. The blood of Jesus doesn't cover what it does, it cleanses. Por ejemplo, vengo yo a la iglesia y vengo llegando algo tarde. For example, I come to church and I get here a little bit late. Y como ya vengo algo tarde, pues le piso un poquito más al acelerador. And since I know I'm a little bit late, I step on the pedal a little bit more. Entonces miro detrás de mí que viene una policía con las luces encendidas. And I look in my rearview mirror and here comes a police officer with his lights flashing. Y digo, por lo menos no soy yo el único que vengo tarde. And I think, well, at least I'm not the only one that's hurrying. Pero después me prende la sirena y me prende la bocina. But then he turns on his siren and his loudspeaker. Y ya me detengo, sale el oficial y me dice, ¿sabes que estás excediendo el límite de velocidad? So he pulls me over, we stop, and he comes over and he says, you know that you were going faster than the speed limit? Y vas a 140 kilómetros por hora cuando el límite es de 45. You're going at 140 miles when the speed limit is 45. Actually, it was kilometers, not that fast. Well, that's pretty fast. ¿Sí? I was late. Entonces digo, no, pues sí, ni modo decir que no. I said, well, okay, I guess you're right. ¿Sí? Entonces saca para hacerme una infracción el policía, me da la infracción para firmarla. So he pulls out his little, you know, those little booklet things that they have for the citations. He starts filling it out and he gives it so I can sign it. Le firmo la infracción, la toma el policía y en eso se le cae la infracción. So I sign it, he takes it back, and at that point, he just drops it. Y cae la infracción justo donde hay lodo. And the citation falls right exactly where there is mud. Así que levanta la infracción el oficial, la sacude un poco y se va. So he picks it up, he shakes it off a little bit, and he takes off. Y llega el día que tengo que compadecer delante del juez. So the day comes when I have to go before the judge. Así que doy mi nombre, el juez busca mi infracción, So I give my name, the judge is looking for the citation. encuentra la infracción el juez y dice, mira, no puedo leer la infracción. So the judge says, okay, here it is, I found it, but I can't actually read it. Porque el lodo había cubierto la infracción, el delito. Because the mud had covered and it had washed out the part where he said it was speeding. Por lo tanto, el juez no podía culparme de nada. So therefore, the judge couldn't blame him, couldn't charge him with anything. Y me dice, te puedes ir. He said, so you can go. Y así que me voy. So he takes off. Pero ahora vamos a decir que cuando estoy delante del juez, la infracción no está cubierta con lodo. But let's say now that when I get there before the judge, the citation does not have any mud on it. Y el juez puede leer la infracción, puede leer el cargo y me dice, pues van a ser 6,000 pesos. But the judge can read it and he says, you know what? It's going to be 6,000 pesos. Gracias a Dios, en ese momento va entrando mi hermano Gabriel Aguilar, saca su cartera y paga como si nada. But thank God, my brother Gabriel Aguilar walks in at the time, he pulls out his wallet and he gives the 6,000 pesos. He says, here, I got it. Y me dice el juez, te puedes ir. And the judge says, you may leave. Mira, la diferencia es que cuando el juez me dejó ir porque la infracción estaba cubierta, es de que aún yo seguía en mi conciencia preocupado. But the difference is that when the judge, in the first scenario, when he couldn't read the infraction, his conscience was still guilty. Porque estaba pensando, ¿qué tal si se aclara y ya puede leer la infracción el juez? Because I'll keep thinking, well, what if it clears up and then the judge could read it? ¿Qué tal si hay otra copia de la infracción y me van a volver a multar? Well, what if there's another copy, a cleaner copy, more legible, and then they're going to call me back? ¿Qué tal si le llama al oficial y el oficial dice, cómo no, sí me acuerdo de él, tenía una calcamonía de Calvary Chapel Rosarito? Or the judge could call the officer in question, and then he could ask him, and the officer says, yes, I remember him perfectly well. He had one of those Calvary Chapel Rosarito stickers. Mi conciencia no estaba tranquila. My conscience wasn't clean. Mi conciencia no estaba limpia. My conscience was not cool.
Eso es lo que los sacrificios de los animales hacían, solamente cubrían el pecado. Now that is what the animal sacrifices did. They only covered the sin. Mas sin embargo, la sangre de Jesús no cubre el pecado, pero lo limpia, lo quita y me da una conciencia limpia. However, the sacrifice of Jesus, his blood doesn't cover what it does. It cleanses, thus giving me a clean and clear conscience. El sacrificio de Jesús es mejor. The sacrifice that Jesus did, it was much better. Una vez más, no solamente tapa el pecado, pero lo quita, lo limpia. His sacrifice, his blood doesn't only cover, it doesn't even cover it. What it does, it actually cleanses, it takes away. Y blots cristiano, out. estas son buenas noticias para ti. Now those are good news for you. Y esto sigue sucediendo hoy. And this continues to happen today. Mira la promesa que tenemos en Primera de Juan 1:9. Look at the promise that we have in John 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. ¿Sí? So ahí sigue esa promesa todavía, donde el Señor nos quita, nos limpia cualquier pecado. So there is a promise that God still does that He cleanses us, that He blots out all unrighteousness. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres perdonado. If you have accepted Jesus as your personal Lord and Savior, you're saved. Tu deuda ha sido liquidada. Your debt has been paid in full. No tienes que esperar que escape el Chapo para liquidar tu deuda en Electra. You don't need any rich guy to come out and to take care of all your debts. El Señor ya liquidó tu deuda de tu pecado. The Lord Jesus already has paid for it in full. No debes nada, eres libre. You don't owe anything, you are free. ¿Y libre para qué? And free for what? Mira lo que dice la última parte del versículo 14. Look what the last part of verse 14 says. Dice, para que sirváis al Dios vivo. So that we serve the living God. El Señor quiere recordarnos de esta verdad hoy. God wants to remind us of this truth today. Porque sé que hay personas que están aquí que viven en tormento por las acusaciones de Satanás. Because I know that there are people here that are living in torment because of Satan's accusations. Eres libre. You are free. No tienes que cargar con la culpabilidad. You don't have to carry that guilt. No tienes que cargar resentimiento. You don't have to carry resentment No with you. tienes que cargar acusaciones. You don't need to carry those accusations. Eres libre para que puedas servir al Señor. You are free to serve the Lord. Ahora, esto era algo nuevo para los judíos. Now this was something new for the Jews. Era un nuevo pacto. This was a new covenant. Y eso es lo que leemos en los siguientes versículos. Acompáñame, versículo 15 al 17. And that's what we're going to read in the next verses 15 through 17. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que invirtiendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Verses 15 through 17. And for this reason, he is a mediator of the new covenant by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance. For where there is a testament, there must also be necessity for the death of the testator. For the testament is in force after men are dead, since that has no power at all while the testator lives. Aquí miramos de la manera que el nuevo pacto, el testamento, puede validarse. Here we see in the way that the new covenant can be valid, Y es por medio de la muerte. and it's through death. Era necesario que el testador muera para que entre en efecto el testamento. It was necessary for the testator to be put to death in order for it to come in effect. En otras palabras, si alguien en tu familia te está dejando una herencia, esa herencia no sirve hasta que la persona muera. In other words, so you can better understand me, if there is a family member in your family that's giving you a big fortune, it doesn't come in effect until that person dies. Y es lo que el autor está diciendo aquí. And that is exactly what the author is saying here. ¿Y quién es el que tenía que morir? And who had to die here? Jesús. Jesus. Aunque este pacto es nuevo para los judíos, en este momento ya era algo que Dios había dicho a su pueblo.
Even though this was new to the Jews, this is something that God had already said to his people. Mira, Jeremías 31:31. Jeremiah 31:31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Jeremiah 31:31. Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. Y Pablo, hablando acerca de la herencia, dice esto en Efesios 1:18, la última parte. And Paul, speaking of the inheritance in Ephesians 1:18, the latter part, Dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. what are the riches of the glory of his inheritance in the saints. Así que aunque todo esto era nuevo para los judíos, el autor de Hebreos les quiere recordar que esto mismo había sucedido anteriormente bajo el viejo pacto. Even though this was new to the Jews, the author here is saying that this had already happened through the old covenant. En el viejo pacto, en el viejo testamento, también hubo sangre, hubo sacrificio. In the old covenant, in the Old Testament, there was also blood shed and there was also sacrifice. Hubo muerte para rectificar el antiguo pacto. There was blood, there was death to rectify the old pact. Y esto es lo que les va a recordar ahora. Continuamos, acompáñame, versículo 18 al 22. And that's what he's going to remind them here, reading the next verses, 18 through 22. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Verses 18 through 22. Therefore, not even the first covenant was dedicated without blood. For when Moses had spoken every precept to all the people according to the law, he took the blood of the calves and the goats, and the water of scarlet wool and hyssop, and sprinkled both the book itself and all the people, saying, this is the blood of the covenant which God has commanded you. Then likewise he sprinkled the blood, both the tabernacle and all the vessels in the ministry. And according to the law, almost all things are purified with the blood, and without the shedding of blood there is no remission. Así que miramos aquí el primer pacto y miramos que el pacto es el de la ley. So here we see the first covenant, we see that that was the law, Y fue rectificado con sangre. and it was rectified with blood. Fue Moisés quien roció al pueblo. It was Moses who sprinkled the people. Roció el libro de la ley, el tabernáculo y los utensilios que se usaban para el ministerio. He sprinkled the people, the book, and all of the utensils that were used there. Y lee conmigo el versículo 20, la última parte ahí. Read the last part of verse 20 with me, please. Dice, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. This is the blood of the covenant which God has commanded you. El sacrificio, la sangre de esos animales es lo que rectificó el pacto de los judíos. The sacrifice of these animals is what made things right, what rectified with the Jews. Y el pacto que los judíos habían hecho con Dios, que habían entrado con Dios, era de seguir la ley. And the covenant that the Jews had gone into with God, and that was to follow the law. Y como saben, nadie puede obedecer la ley perfectamente. And as you all well know, no one can obey the law completely and Por lo perfectly. tanto, cada judío quebrantaba la ley. Therefore, every Jew broke the law. Pero la buena noticia es que lo que rectificó el pacto también cubría sus faltas. But the good news was that what the new covenant rectified, it also covered their sin. Cubrió sus faltas, cubrió su pecado. It covered their sin and their flaws. Iglesias, ¿se están dando cuenta aquí de la comparación de Jesús y los sacrificios de los animales? Church, are you seeing the comparison here with Jesus, the sacrifice and the animals? Lo que rectificó el pacto antiguo fue la sangre de los animales. What rectified the old covenant was the blood of these animals. ¿Y qué es lo que cubría el pecado de Israel por un año? And what covered Israel's sin for 1 year? La sangre de los animales. The blood of the animals. La sangre de quien rectifica el nuevo pacto. The blood of who
does the new covenant rectify? Jesús. Jesus. ¿Y la sangre de quién quita, limpia nuestro pecado? And whose blood takes away our sin? Jesús. Jesus. Versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Verse 22 says, and according to the law, almost all things are purified with blood, and without shedding of blood there is no remission. Me encanta cómo Juan habla de esos dos pactos. I like how John talks about those covenants. Both. Vamos a leer Juan 1:17. Let us read John 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. John 1:17, for the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Y así que de igual forma, iglesia, se requiere un sacrificio para que entre el nuevo pacto. So in the same way, church, we need a sacrifice to have the new covenant. Versículo 23, mira lo que dice. Verse 23, look what it says. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios de estos. Verse 23, therefore it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things themselves which with better sacrifices than these. Ya que esto era una copia de lo celestial, Since these were copies of the heavenly, se requería que de igual forma se rectificara a través de la sangre, a través del sacrificio. it was required that it was purified through the blood, through the sacrifice. Mira las palabras de Jesús. Look at Jesus' words. Mateo 26:28. Matthew 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Matthew 26:28. For this is my blood of my new covenant, which is shed for many for the remission of sins. Una vez más Jesús dice, esta es mi sangre de qué? Del nuevo pacto. Once again, Jesus speaking, this is my blood, the blood of the new covenant. ¿Sí? Y dice que a través de esta sangre, a través de mi sangre habrá perdón de los pecados. And he says that through this blood there will be forgiveness of sins. Y a diferencia del Antiguo Testamento, este es el verdadero sacrificio. And in contrast of the old covenant, this is the real sacrifice. En que es eterno una vez y para siempre. That this one is eternal once and for all. Mira lo que dice versículo 24 al 26. Look what verses 24 through 26 say. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Verses 24 through 26. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heavenly itself, now to appear in the presence of God for us. Not that he should offer himself often as a high priest enter the most holy place every year with blood of another. He then would have had to suffer often since the foundation of the world, but now once at the end of the ages, he has appeared to put away sin by the sacrifices of himself. En este pasaje leemos acerca del sacrificio perfecto y es Jesús. Here in this passage, in these verses, we read of the perfect sacrifice of Jesus. Y miramos que el sacrificio de Jesús es superior. And we see that the sacrifice that Jesus made is superior. Iglesia, ¿por qué eres salvo hoy? Church, why are you saved today? Por el sacrificio de Jesús. Because of Jesus' sacrifice. Esta es carne. This is flesh. Lo que estamos comiendo es carne. What we are eating is flesh. ¿Sí? Meat. Meat. Carne asada. This is solid food. ¿Sí? Comida sólida la que estamos comiendo ahorita. Y estamos aprendiendo acerca del sacrificio de Jesús. And we're learning here of the sacrifice of Jesus. El sacrificio de Jesús una vez más es superior. Jesus' sacrifice is superior. Lee conmigo el versículo 24. Read with me verse 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano,
figura del verdadero. ¿A dónde entró? Sino en el cielo mismo. ¿Para qué? Para presentarse ahora. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Delante de quién? Ante Dios. Read verse 24 with me. For Christ has not entered the holy place made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of whom? Of God, and for whom? For us. Lo que miramos aquí es que el sacrificio, Jesús se presentó en representación de nosotros delante de Dios. What we see here is Jesus' sacrifice. He sacrificed himself to go before God the Father for us, La bendición representing es que us. Jesús da la cara por nosotros Jesus pays the price for us. y no lo hace con manos vacías, And he doesn't do it with empty hands, sino que lo hace como el Cordero perfecto de Dios. but he does it as a perfect Lamb of God. Como el Cordero perfecto de Dios, como el sacrificio perfecto, Él cumple con todo requisito que exigía la ley. As a perfect Lamb of God, he fulfilled all the requisites of the law. Vamos a leer el versículo 25. Let us read verse 25. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Not that he should offer himself often, as a high priest enters the most holy place every year with blood of another. Cuando nos dice que no entró con sangre ajena, nos está diciendo que no entró con otro sacrificio, sino con Él mismo el sacrificio, Él mismo pagando por nosotros, por nuestros pecados. When we read here that it says that the high priest would go in with blood of another, it's talking about Jesus, the contrast that he did not go with another's blood, he went with his own. Así que no solamente entró Él en representación nuestra, pero entró como el sacrificio. Not only did he go representing us, but he went in himself as the sacrifice. No existe otra forma de pagar por completo. There was no other way to pay in full. Es solamente por medio de Jesús. It was only through Jesus himself, Solamente a través del sacrificio de Él. only through his perfect sacrifice. No es a través de nuestras propias obras, It's not about our own works. nuestra conducta. It's not about our conduct, Es solamente a través de Cristo Jesús. but it's only through Christ Jesus. Mira lo que dice el versículo 26. Look at what verse 26 says. Si de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Verse 26. He then would have had to suffer often since the foundation of the world. But now, once at the end of the ages, he has appeared to put away the sin of the sacrifice of himself. Una sola vez entró y ya. One time, that's it. Con eso es suficiente. That is enough. ¿Sabías tú que la obra de Cristo ha terminado? Did you know that Jesus' work is done? Cuando Él murió en la cruz, terminó. When he died on the cross, that was it. It was done. Fue el pago completo. The payment was in full. No hay necesidad de que Él siga crucificándose, que Él siga sangrando, que Él siga entrando al cielo para hacer intercesión por ti. He paid on the cross once and for all. He doesn't have to be sacrificed again, doesn't have to be crucified, does not need to shed his blood again. Once he did it there, it was once and for all paid in full. Y esto es lo que el autor de Hebreos quiere decirle a su audiencia. And that is what the author of Hebrews wants to tell his audience. Y esto es lo que el Señor nos quiere recordar a nosotros. And this is what God wants to remind us. Que el sacrificio de Jesús es suficiente. That the sacrifice of Jesus is sufficient. Una vez y para siempre. Once and for all. Cuando hacemos la invitación para que la gente reciba a Cristo, siempre mencionamos a alguien que no lo ha hecho antes. When we give the invitation for people who want to accept Jesus, we always say, for those of you who want to do it for the first time, who've never done it before. Porque no se trata de aceptar al Señor una y otra vez, una vez y para siempre. Because it's not about accepting the Lord once and another time and again, once and for all. Así como el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre. Just as Jesus' sacrifice once and for all.
Esa es la bendición que tienes tu iglesia. That is a blessing that you have, church. Pero quiero decirte que no solamente es la muerte de Jesús, también la resurrección de Jesús. But let me tell you that it's not only the death of Jesus, it's his resurrection. Porque Jesús murió, fue el sacrificio por nuestros pecados, pero ¿cómo sabemos que el Padre aceptó ese sacrificio? Okay, it's true, Jesus died. He gave himself for us as a sacrifice, but how do we know that God the Father accepted his sacrifice? ¿Cómo lo sabemos, iglesia? How do we know? Lo sabemos porque resucitó. We know because he resurrected. Y porque Él resucitó, tú un día vas a resucitar. And because he was resurrected, you will be resurrected one day too. Y esas son las buenas nuevas hoy. And those are good news today. Que el sacrificio de Jesús pudo satisfacer la justicia del Padre. That Jesus' sacrifice was justified by the Father. Vamos a terminar leyendo versículos 27 y 28. We're going to finish up reading verses 27 and 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Verses 27 and 28. And as it's appointed for men to die once, but after the judgment, so Christ was offered once to bear the sins of many to those who eagerly wait for him. He will appear a second time apart from sin for salvation. Así como el hombre muere una sola vez físicamente. Just as man dies once physically, ¿El hombre cuántas veces muere? how many times does man die? Físicamente, ¿cuántas veces muere? Physically, how many times does he die? Una sola vez. Once. Y así como el hombre muere una sola vez, Jesucristo murió una sola vez, hizo el sacrificio una sola vez para siempre. And just like man dies once, Jesus died once and for all. That's it, forever. Es lo que nos dice el versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido ¿cuántas veces? Una sola vez. Just as we read right here in verse 28. So Christ was offered how many times? Once. Antes de continuar, quiero dirigirme a los que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Before continuing on, I want to talk to those who don't know Jesus as their personal Lord and Savior. Porque al inicio del versículo 27 nos dice algo muy importante. Because right there in the beginning of verse 27, it says something that's very important. Dice, de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez. Because it says, and as it is appointed for men to die once. ¿Qué significa esto? Lo que esto significa es de que ninguno de nosotros somos eternos y si tú estás sin Cristo Jesús, el día que tú mueras serás juzgado. And what that means is very important because as we die once, it is important because you will be before him. Así que si tú no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te pido que en esta noche tú medites de que no eres eterno. Un día de esto vas a dejar de estar aquí y la pregunta es, ¿a dónde vas a ir? So for those of you who do not know Jesus as your personal Lord and Savior, look, you're not eternal. You're not going to be here forever in this planet. You will die one day. And then what's going to happen? Where will you go? Continuamos versículo 28. Continuing with verse 28. Si también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. So Christ was offered once to bear the sins of many. To those who eagerly wait for him, he will appear a second time apart from sin for salvation. Hemos estado estudiando y mirando el sacrificio de Jesús. We've been studying the sacrifice of Jesus. Y la aplicación que podemos llevarnos es que nuestra salvación es segura, completa y eterna. And the application that we take is that it's guaranteed, it's for sure, and it's eternal. Así como el sacrificio de Jesús seguro, completo y eterno, también nuestra salvación es segura, completa y eterna. Just as Jesus' sacrifice was sure, it was complete, and it was eternal, so is our salvation sure, complete, and eternal. ¿Recuerdan ustedes, antes de sacrificar al cordero se hacía algo? Remember that before they sacrificed the lamb, they did something? ¿Qué es lo que hacían? Do you remember what that was? Inspeccionaban al cordero. They inspected the lamb. No aceptaban cualquier animal que tú llevaras a sacrificar, Now, they didn't accept just any old animal that you would take. sino que el sacerdote tomaba el animal y lo inspeccionaba. But what the priest did, that he inspected the animal.
se aseguraba que no tuviera mancha, He made sure that it did not have any blemishes, que no tuviera ningún hueso roto. that it did not have any broken bones. Quería que le dieran a Dios lo mejor. He wanted the people to give God their very best. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo The Lamb of God who takes the sin of the world también fue inspeccionado. was also inspected. ¿Recuerdan quién lo inspeccionó? Do you remember who inspected him? ¿Quién inspeccionó a Jesús? Who inspected Jesus? Pilato inspeccionó a Jesús. Pilate inspected Jesus. ¿Y sabe lo que dijo? And remember what he said? Dijo, ningún delito hallo en este hombre. And he said, I find no guilt in this man. ¿Sí? El Cordero de Dios no tenía ninguna mancha, ningún pecado. Dice Pilato, ningún delito hallo en este hombre. He was inspected by Pilate, and Pilate says, I find no guilt in him, no blemish, no broken bone, nothing was found on him. La gran lección para nosotros en esta noche es que tú has sido perdonado no en base de tu perfección o santidad. Now, the lesson for us tonight, for us to remember, is that you have been saved not because of your holiness. Tu libertad no depende de tu buena conducta. Your liberty does not depend on your good conduct. No depende de tus buenas obras. It does not depend on your good acts. Tú como cristiano puedes adorar al Señor. You as a Christian, you could worship God. Puedes servirle al Señor. You could serve him. Puedes amar al Señor You could love him por el sacrificio. because of the sacrifice. Así que arremángate las mangas, perdón. So roll up your sleeves. Amárrate bien los zapatos. Tie your shoes well. Sacúdete los pantalones Dust yourself off y cobra ánimo, cristiano, and be encouraged porque tú no has sido inspeccionado. because you haven't been inspected. El que fue inspeccionado fue el Cordero de Dios The one who was inspected was the Lamb of God. y se encontró sin mancha, sin pecado, sin hueso quebrado, se encontró completo And he was found sinless, without a blemish, complete. y fue aceptado. And he was accepted. Por eso resucitó al tercer día. That's why he was resurrected on the third day. Y ahora tú eres libre And now you are free por el sacrificio. because of his sacrifice. Libre para amar, Free to love. libre para servir, Free to serve. libre para adorar, Free to worship. libre para alabar. Free to praise. Eso es lo que significa el sacrificio de Jesús. That is what Jesus' sacrifice means. No importa lo que te diga el enemigo. It doesn't matter what the enemy tells Cuando you. el enemigo te diga no eres digno. When the enemy tells you you're not worthy. Cuando el enemigo te diga has fallado. When the enemy tells you you failed. Cuando el enemigo te diga eres un hipócrita. When the enemy says you are a hypocrite. Dile sí es cierto y aún más. And you tell him, yeah, it's true, and even more. Pero más grande But greater es Jesús is Jesus y su sacrificio. and his sacrifice. ¿No son buenas noticias Aren't esas? those good news? Triste.